Muy buenas, ingenieros, ingenieras. ¿Os imagináis que os pongo nombres de seguidores, de suscriptores, ¿no? Los ingenieros, ingenieras, xenomorphers, xenomorfos. Muy buenas, xenomorfos. Sería como llamaros adefesios, ¿no? Si os llamara xenomorfos. Oye, Adefesios también está guapo, ¿eh? Muy buenas, Adefesios. Oh, un youtuber que está insultando a sus suscriptores nada más empezar el vídeo. Venga, va, al lío, que tenía muchas ganas de hacer este vídeo en el que vamos a hablar de los motivos que podrían haber tenido los ingenieros para querer destruir a la humanidad. Una humanidad que es de su creación. Esto todo en el lore de la saga Alien que aportó Prometheus y Alien Covenant, especialmente Prometheus, ¿vale? Sabemos en la película que los ingenieros quieren destruir a la humanidad y hay pistas en la película que nos pueden conducir bueno, pues a teorías, porque al final todo esto va a ser teoría, ¿no? La película tiene dos cosas que nos puede llevar a estas conclusiones, que es teorías y simbología. La película tiene mucha simbología religiosa. Y de ahí nos vamos a apoyar también un poco pues, para reforzar esas teorías y responder a la gran pregunta que se ha hecho en muchos foros, que se ha hecho en YouTube, de si pues, la figura de Jesucristo en el universo de Alien pues era un ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una gran pregunta, una pregunta interesante a raíz de Prometheus, que hay cositas que nos pueden llevar a pensar en esto. Pues eso, pues simbología, conversaciones, cosas de la peli. Y bueno, pues dentro de ese universo de Alien, pues quizá Ridley Scott pues intentó meternos un poquito esa idea de que la figura de un ingeniero que es enviado a la Tierra pues hace unos 2000 años pues es mal recibido, lo crucifican y todo el rollo y bueno, pues los ingenieros reciben ese mensaje y dicen, la humanidad está condenada, tenemos que reiniciar el planeta Tierra porque hemos enviado a el último de nuestros enviados, ¿no? De predicadores para que conduzcan un poco a esta especie que hemos creado y nos han demostrado que no, ¿no? Que no funciona. Entonces, bueno, esta es una de las grandes preguntas y vamos a explorarla un poco en el vídeo, ¿vale? Y desde luego no se pretende ofender a nadie que sea religioso y que crea en Jesucristo. Es ficción todo y bueno, pues hay indicios que nos pueden llegar a pensar que esta ficción que estaba pensando Ridley Scott, bueno, pues era así, ¿no? Y que podría estar relacionada con la figura de Jesús en cuanto a los ingenieros. Así que vamos allá y vamos a explorar un poco qué nos dice la película para que nos hagamos esta gran pregunta. Antes que nada, recordaros que en este canal, aparte de hablar de Alien, también me gusta hablar de muchas películas, de cine y series en general, y también hacer gameplays. Me gusta mucho jugar a videojuegos y, bueno, pues si hay videojuegos de Alien, pues más. Entonces, estoy intentando hacer gameplays de Alien, lo digo porque si os gusta el mundo de los videojuegos, también me podéis apoyar en esos vídeos, también podéis verlos, intento que sean graciosos, tener comentarios graciosos, pues hacer bromas, y bueno, pues si los apoyáis y veo que os gustan, pues quizá me plantee pues hacer más directos jugando esos videojuegos en lugar de simplemente hacer el vídeo y subirlo, ¿vale? Es decir, que en función del apoyo que me deis y lo que os gusta, pues yo pues me voy adaptando un poco para hacer un contenido pues agradable y un contenido que os guste. Y por último, lo prometo, tengo un libro publicado en Amazon, Alan y Coffee contra el Heavy Metal. Es una aventura sencillita de fantasía y humor absurdo para que te rías un rato, para que te lo pases bien, una historia sobre la música y uno de los protas es un pato que habla, así que la diversión y la cara de what the fuck está asegurada. Entonces, bueno, la tenéis disponible en Amazon, os dejo el link en la descripción del vídeo. Si a alguien le interesa, bueno, pues que sepa también que escribo y que, bueno, pues que tengo ahí un libro publicado que si a alguien le interesa leer, pues, bueno, pues ahí lo tiene. Vamos al lío, mis adefesios, no, mis adefesios no, mis xenomorfos por lo menos. En esta película se nos propone que religión, creación, ciencia tienen una mezcla bastante interesante y es que en el universo de Alien, ya lo sabéis, gracias a Prometheus, sabemos que la humanidad fue creada, la humanidad o la vida en el planeta Tierra, fue creada gracias a los ingenieros, a esta especie alienígena humanoide que viene de otro lugar distinto de la Tierra, que crea vida por, digamos, todo el universo. Entonces, creó la vida en el planeta Tierra, venimos de ellos en el universo Alien, y por lo tanto, esto es obvio,
no hay Dios, no hay un creador, ¿vale? Para aquellos que creen y que son religiosos, en este universo no hay un creador, hay unos extraterrestres que crean la vida, ¿no? Como estas teorías muchas veces conspiranoicas del Anunnakis y de alienígenas ancestrales y todo el rollo. Es un tema súper interesante y que quien quiera creérselo, pues que se lo crea, ¿no? No es mi caso, pero... En esta película, en esta saga, pues Ridley Scott coge un poco la estela esta de los Anunnakis, de los creadores alienígenas ancestrales que vienen encima, o sea, no nos crean y vienen a visitarnos. Además, tienen Holloway y Shaw tienen pinturas, tienen hallazgos arqueológicos que demuestran que esos seres, esos creadores, esos ingenieros que llaman ellos, nos visitaron durante diferentes épocas de la historia de la humanidad y nos enseñaban cosas o nos encauzaban y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros los considerábamos dioses, nuestros creadores. Bueno, pues en esta película van en su busca y lo que encontramos en Prometheus son muchísimas referencias religiosas. Para empezar, la película transcurre en Navidad, ¿vale? Tenemos ahí al personaje de Idris Elba, al capitán de la Prometheus, poniendo un árbol de Navidad, es decir, está transcurriendo los últimos días del año, que es, bueno, pues un poco coincidiendo con el nacimiento de Jesús y todo el rollo, ¿no? Una festividad bastante religiosa. Entonces, tenemos eso. Luego tenemos que el personaje de Elizabeth Shaw, la protagonista, es religiosa, es creyente. Ella lleva un collar con una cruz que era de su padre y tenemos el sueño que tiene Elizabeth Shaw durante la criostasis, durante pues todo este viaje, que David es capaz de visualizar, poniendo la mano ahí en el tubo, ¿no? En la criocápsula, y ve el sueño que tiene Elizabeth Shaw. Heaven, paradise. ¿Qué vemos en este sueño? Bueno, vemos que Elizabeth Shaw está recordando un momento cuando era niña, que está con su padre, ya su madre ya había fallecido, y entonces está con su padre y está presenciando como otra gente está como llevando un ataúd, ¿no? Como que hay una especie de funeral. Y Elizabeth Shaw, de niña, le pregunta a su padre qué pasa con los muertos, qué pasa cuando alguien se muere. Y el padre le contesta que cuando alguien muere, pues va a un sitio que cada cultura lo llama de una manera, ¿no? Entonces menciona Heaven, menciona cielo, menciona paraíso, que luego será importante en esa escena eliminada cuando David le dice a Elizabeth que el planeta original de los ingenieros, ¿no? Sería como el paraíso. De ahí que también la secuela, que al final no se llamó así, pero que Alien Covenant en un inicio era Paradise Lost, ¿vale? Siempre con este concepto del paraíso. Bueno, pues aquí sí que vemos en la película que el padre dice, pues, cielo, paraíso, tal, ¿vale? Que es un poco, pues, referencia a dónde irían los muertos. La cruz pertenece al padre y cuando Elizabeth le dice, bueno, pero eso, ¿cómo lo sabes, no? Y entonces el padre le dice, bueno, pues yo he decidido creerlo, he decidido creer que eso es así, ¿no? El concepto de fe, el concepto de creerlo. Frase que también dirá Elizabeth Shaw en la película. Cuando la Prometheus llega a LV-223, se encuentran con cadáveres de los ingenieros y le hacen como una especie de prueba del carbono 14 inmediata y descubren que murió hace como 2000 años, ¿vale? La película transcurre en el 2093, ¿vale? Entonces, pues más o menos hace 2000 años estamos hablando del año 93 o del año 0 redondeando, ¿vale? Es decir, que hace unos 2000 años puede ser para arriba, año para abajo, ¿vale? Entonces, ya tenemos esa pista, ¿no? Es decir, que cuando los ingenieros tuvieron ese percance, se les escapó el patógeno, los xenomorfos, lo que tuvieran allí, que luego ya no vemos nada, murieron casi todos, ¿no? Y les pilló casi saliendo hacia la Tierra, cosa que nos revela David. Dice, se estaban preparando para ir a la Tierra y algo pasó, entonces les salió mal y se quedaron sin ir a la Tierra, ¿no? Y entonces le dice Elizabeth, ¿pero por qué querían ir a la Tierra? Otra vez, ¿no? Y entonces David le dice, pues para crear primero hay que destruir. Entonces, claro, ya entendemos que los ingenieros querían ir a la Tierra para destruir la vida en la Tierra, para destruir al ser humano, ¿no? Para descargar esas vasijas de líquido negro y reiniciar el planeta, porque ese experimento, esa apuesta que habían hecho creando vida en ese planeta, en la Tierra, pues parece que les ha salido mal. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué ocurre hace 2000 años aproximadamente para que esta especie creadora y tutora de la especie humana decida destruirla? ¿Qué ha hecho el ser humano para ofender tanto a esta especie?
Las referencias religiosas no terminan aquí. Como podéis ver aquí en este mural en el que vemos a una especie de xenomorfo o a un xenomorfo Deacon, muchos dicen el Deacon primigenio del que sacarían el líquido negro. Yo no soy muy de esa teoría porque tampoco la veo reforzada en ningún otro sitio. Intento pues reforzar mis teorías y mi conocimiento en base a lo que nos dan las películas y no en guiones perdidos de esto y de lo otro, porque al final son cosas también descartadas. Pero la cuestión es que esto es un xenomorfo, esto no hay duda de que es un xenomorfo. Y hay que admitir que la forma en la que está el xenomorfo aquí, pues tiene sospechosamente una forma de cruz. No creo que esto esté relacionado con Cristo ni nada de eso, ¿vale? Pero, desde luego, escogieron en este arte conceptual poner al xenomorfo en una especie de cruz, ¿vale? Un símbolo que parece religioso. De hecho, esto es un altar de adoración como la copa de un pino. Es decir, que aquí hay adoración, hay religión, hay culto de los ingenieros y luego, bueno, pues de manera anecdótica yo creo que esto pues también refleja una cruz. Pero ahí no acaba la cosa, y es que tenemos una curiosa referencia a la Virgen María en la película, y es que Elizabeth Shaw deja patente en la película que no se puede quedar embarazada. De hecho, es una cosa que le atormenta. Tiene un momento ahí con Charlie Holloway, que es su pareja, en la que Charlie dice, pues cualquiera puede crear vida, ¿no? O sea, no es una cosa especial realmente, ¿no? Y ella dice, así con los ojos llorosos, ¿no? Llorando, dice, pues mira, pues yo no puedo, ¿no? O sea, algo pasa en mí, estoy mal porque no puedo dar vida, ¿no? Se entiende que, bueno, pues es estéril o lo que sea y no puede tener hijos, ¿vale? Pero resulta que sí que lo tiene. Sorpresa, tiene hijos. ¿Por qué? Porque pues tiene relaciones con Charlie Holloway después de haber sido infectado con el líquido negro gracias al simpático de David, y esta mujer se queda embarazada del calamar, del trilobite, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí una especie de referencia de te has quedado embarazada cuando en teoría no podías, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo ahí una sutil referencia a Virgen María, ¿no? Es como de pronto has tenido un hijo y vaya hijo, además. Otro detalle que es puramente estético es el ropaje que lleva este ingeniero, el que vemos al principio de Prometheus cuando se sacrifica bebiendo ese líquido negro para crear vida en el planeta Tierra y supuestamente también pues para crearnos a nosotros, aunque podría interpretarse como cualquier otro planeta. Yo siempre pienso que es el planeta Tierra lo que vemos ahí, pero podría ser cualquier otro planeta que fecunda esta especie, ¿no? Pero bueno, ese ropaje que lleva, que es muy antiguo, que podría recordar a los ropajes que vemos siempre de la época del año cero, ¿no? ¿Y qué descubrimos al final de la película cuando uno de los ingenieros resulta que está vivo y despierta? Y es que cuando esos humanos se presentan ante él, nada más despertar, y empiezan a hablarle, el ingeniero descubre que esa humanidad que querían destruir hace 2000 años no ha cambiado nada, ¿no? Vemos violencia, atacan a Elizabeth, se gritan entre ellos, y además con el agravante de que al haber estado dormidos y al pasar ese accidente que tuvieron hace 2000 años, pues la humanidad que estaba en pañales en el año cero, además ahora ha avanzado tecnológicamente, es capaz de viajar por el espacio y por lo tanto la creación de los ingenieros, que es la especie humana, se les ha ido completamente de las manos. Y por lo tanto, ¿qué hace este personaje? Pues lo primero que hace es despeja el camino de los humanos que han ido a molestarle. Y se sube a la nave directo a la Tierra. Mi jefe me va a matar porque hace 2000 años que me pidió esto y está por hacer todavía. Entonces el tío lo que hace es coger la nave y dice, me voy a la Tierra a limpiar esto porque no puede ser. Esta especie humana que queríamos destruir, que no valía para nada, que era un desperdicio, pues se nos ha ido de las manos y encima ahora ya está incluso por el espacio. He leído en foros que Ridley Scott, el propio Ridley Scott, apoyó esta teoría en entrevistas, pues allá por el 2012, cuando se estrenó la película y empezáramos a hacernos preguntas. Nunca he visto una entrevista en la que él hable de esto, ¿vale? Pero sí que lo he leído en muchos foros y en diferentes sitios y por diferente gente, ¿vale? Que él sí que apoyó esta teoría y que él sí que reveló en entrevistas que efectivamente él y Damon Lindelof, que es el guionista de esta película, pues sí que trabajaron en esa idea, ¿no? En esa idea de que los ingenieros visitaron por última vez el planeta Tierra cuando está el Imperio Romano y todo el rollo, envían a uno de sus ingenieros, pues un ingeniero así más predicador, ¿no? Un ingeniero que traiga un mensaje para encauzar esa especie, y lo intenta, ¿no? Lo intenta con un buen mensaje, lo intenta pues uniéndose a la gente y todo el rollo, pero pues digamos que la gente responde mal y al final pues acaban pues torturando a este ingeniero e incluso dándole muerte y crucificándole. Por lo tanto, cuando los ingenieros reciben ese mensaje y ven
lo que le han hecho a su enviado, dicen, bueno, pues entonces esto ya no tiene solución, a esta especie hay que machacarla. Y Ridley Scott, según dice mucha gente, apoyó esto y lo mencionó incluso, que trabajaron en esa idea, que no querían dejarlo tan claro en la película, pero que sí que estaban un poco... La base de todo el fundamento de querer destruir a la humanidad sobre el año cero, ¿no? Pues era por esto, ¿no? Era porque enviaron a un ingeniero y luego les pasó lo que le pasó, ¿no? Cosa que encajaría pues en esa ficción, ¿no? De pues que fue realmente la figura de Cristo y sería la última vez que los ingenieros visitan de buen rollo el planeta Tierra. Cuando vi Prometheus en 2012 me hice esta pregunta, empecé a buscar y tal, y también se me ocurrió esto. También dije, vale, pues si hace como 2000 años que decidisteis destruirnos, pues es que tiene que ver con Cristo, ¿no? Según nuestro calendario. Pero claro, esperábamos respuestas sobre esto en la secuela de Prometheus, en esa Paradise Lost, que se supone que sí que iba a meter un poco más de lore en esto, y luego fue Covenant y no fue buenas respuestas, ¿no? O sea, de hecho es que no hubo respuestas. Por lo tanto, bueno, pues se ha quedado ahí como que siempre estará la duda de si en el universo Alien Jesucristo era un ingeniero y encajaría en ese motivo por el cual nos quieren destruir. Y bueno, daría igual que Ridley Scott ahora de pronto pues en una entrevista lo admitiera, ¿no? Es decir, que al final Prometheus es Prometheus, Covenant es Covenant, y no creo que veamos una Alien Awakening. Por lo tanto, da un poco igual si lo pensáis, pero es una pena porque la película se sustenta bajo esa premisa, es decir, que los ingenieros nos crearon y luego nos quisieron destruir. Y es la gran pregunta que se hace Elizabeth Shaw al final de la película. Es el motivo por el cual ella quiere ir al planeta de los ingenieros y no volver a la Tierra, porque tiene la oportunidad de salvarse, tiene la oportunidad de dejar de estar en peligro, de dejar de estar en el espacio, porque David le dice, no tengo problemas en pilotar una nave de estos señores y poner rumbo a la Tierra. Y le dice ella, no, a la Tierra no, quiero ir a donde son ellos, al paraíso. ¿Por qué? Porque quiere responder a esa pregunta. Pregunta que no entiende David, porque es un robot, pero ella quiere responder a esa pregunta, quiere saber por qué quisieron destruirles, por qué les odian de pronto, ¿no? Cuando eran su creación, eran su hijo. Por lo tanto, es una pregunta bastante fundamental del personaje protagonista, pregunta sobre la que se trabaja la posible secuela y luego eso nunca llegó. Por lo tanto, bueno, pues nos quedamos con esas teorías de si pudiera relacionarse en esta ficción con la figura de Jesús o no. Bueno, pues ahí está, ¿no? La cuestión es que simbología tiene la película y desde luego hay pistitas que nos deja Ridley Scott que desde luego no se pueden desdeñar. Por eso nos hacemos esta pregunta. Pero más allá de ahí, al final, cada uno hablando de Jesús y todas estas cuestiones de fe, pues al final cada uno que tenga la fe que quiera, ¿no? Y si quiere pensar que Cristo era un ingeniero en esta saga, pues que lo piense y que no, pues no. Y los dos tendrían razón, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, me lo habéis pedido mucho en comentarios. Yo también he mencionado muchas veces de pasada todo este tema de si Jesús era un ingeniero o no lo era y que prometí que haría un vídeo. Esta es la información que tenemos realmente, es decir, que es una teoría que tiene bastantes puntos de apoyo, pero sigue siendo pues una teoría bueno, pues que está ahí y ya está, ¿no? Y tampoco tiene mucha importancia. Tampoco se cambie mucho la película si esto es así o no lo es, ¿no? Por lo tanto, bueno. Me interesa mucho conocer vuestra opinión. ¿Creéis que esto podría ser así? ¿Que realmente lo que estaba pensando Ridley Scott era que Jesús era un ingeniero y que, digamos, la traición a los ingenieros, la crucifixión de ese ingeniero habría llevado a los ingenieros a decidir la destrucción de la humanidad, de la especie humana? ¿Creéis que esto podría ser así? ¿Qué es lo que tenía pensado Ridley Scott? ¿Creéis que encaja en toda la simbología de la película? ¿O en cambio pensáis que no, que es una tontería y que incluso os gusta pensar que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Os leo en los comentarios, que seguro que tenéis opiniones muy chulas que darme, y nos vemos en un próximo vídeo.